Hola, Dios te bendiga, bienvenido a este canal, soy Rodo Gianotti y estoy aquí para poder compartir un tiempo con ustedes y les llegó el momento al review, la reseña de la Biblia Textual cuarta edición. Sin más preámbulo, ¡comencemos! Y aquí estamos con la Biblia Textual cuarta edición. La Biblia Textual es una versión en sí misma, es una Biblia que no se consigue fácilmente. Realmente hay que investigar primero dónde conseguirla. No es muy fácil conseguirla, no es que vas a la librería y decís dame la Biblia Textual cuarta edición. No, no te la van a dar, es muy difícil, pero aquí la tenemos por lo menos para que la conozcan. Aquí la tenemos a la Biblia Textual, en este caso la versión de tapa de símil cuero, aquí con canto de hojas blancas. Aquí tenemos todo negro, luego aquí dice Biblia Textual, lo podemos ver allí en la parte del lomo, cuarta edición. Y bien, como bien dice esta Biblia, es la cuarta edición de la Biblia Textual, que en principio se hizo en el Nuevo Testamento, luego el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se compilaron en una sola Biblia, en la primera edición, la segunda edición, la tercera edición y esta que es la cuarta edición. De principio decimos que esta Biblia, los creadores de esta Biblia se llama la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Así se llama la editorial que hace esta Biblia en particular. Y es una Biblia que es una versión en sí misma, en base a todos los descubrimientos arqueológicos y los nuevos papiros y pergaminos y todo lo que se descubrió. A partir de esos descubrimientos se han hecho así, equiparado uno con otro de los documentos y llegado más o menos a un texto de bastante antigüedad que puede ser bastante verosímil como para poder realizar revisiones y como para poder conformar en base a esos textos versiones de la Biblia que tienen la sensación de ser más fieles al original que otras versiones. Ahora, si bien todas las Biblias y todas las versiones de la Biblia y cada una de las traducciones de la Biblia han sido adaptadas, y está la Reina Valera 60, la NBI, la NTV, la Lenguaje Actual y muchas tantas otras, así también existe esta, que es la Biblia Textual, como una versión en sí misma creada y traducida de aquellos manuscritos más antiguos que se encontraron a lo largo del siglo XX. Esta es una Biblia muy particular. ¿Por qué? Porque en su formato es diferente a otras, porque la idea es que la gente que lea esta Biblia textual, así desde el punto de vista de lo que el título dice, textual, o sea, lo más fiel y cercano al texto original, han puesto estratégicamente así pautado los libros de la Biblia. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el índice general y empieza con el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, y allí está cada uno en el comienzo de cada página con su abreviatura en lo que es el Viejo Pacto, pero luego vamos a encontrarnos con este formato de los libros del Antiguo Testamento: Josué, Jueces, Ruth, luego los reinos, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, luego los profetas Abdías, Joel, Jonás, Amós, Miqueas, Oseas, Nahum, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Sofonías, Habacuc, Ezequiel, Daniel, Esther, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y tiene este orden argumentando que es la mejor manera de leer la Biblia con ese orden cronológico de los libros del Antiguo Testamento. Luego veremos lo que tiene que ver con parte de lo que llamamos libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y allí termina el Antiguo Pacto en esta versión en sí misma, que es la versión Biblia textual. Ahora bien, después viene el Nuevo Pacto, que es lo que llamamos el Nuevo Testamento, pero allí la Biblia le llama explícitamente
pacto, nuevo pacto. ¿En base a qué? A que creen que es la mejor palabra para decir, en vez de Nuevo Testamento, nuevo pacto. Es muy particular la Biblia textual. De hecho, tiene bastantes palabras cambiadas con respecto a las versiones que ya conocíamos. Así vamos a ver que comienza con el Evangelio de Juan, luego Mateo, Marcos, Lucas, el libro de los Hechos y luego la carta y la epístola de Jacobo, que sería la carta de Santiago, pero que el nombre sería Jacobo, primera y segunda de Pedro, Judas, primera, segunda y tercera de Juan, luego la carta a los Gálatas, luego primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Corintios, Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Hebreo, Filemón, primera de Timoteo, luego Tito, luego segunda de Timoteo y por último el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la Biblia textual intenta interpretar también el contexto histórico en que se escribió todo el proceso del canon bíblico del Antiguo Pacto o del Nuevo Pacto, usando los términos que utiliza la Biblia textual. De allí en adelante nos vamos a ver con las notas sobre los pasajes especiales, el consejo consultivo, la tabla de pesos y medidas y los anexos de esta Biblia. Aquí dando la vuelta de página tenemos las abreviaturas, que también está muy bueno interpretarlo. ¿Por qué? Porque cada uno de la base de los textos antiguos, como ser el nombre de todos los códices, tiene su abreviatura junto al título para poder interpretarlo en las notas de esta Biblia. ¿Por qué? Porque esta Biblia no solamente le cambia palabras al texto que nosotros conocemos de la tradicional Reina Valera 60 o las demás versiones, sino que utiliza palabras específicas del texto. No es como otras Biblias como la palabra clave o la Biblia, no sé, Holman, que está el texto en Reina Valera 60 y luego explica en recuadros lo que significa cada palabra en su idioma original y para qué se usó y cómo se usó y cuántas veces se utilizó, sino que esta Biblia ya le incluye en el texto. Es una Biblia que incluye en el texto las palabras como serían hoy traducidas, pero literales de aquel tiempo, de aquel idioma. Es como una transliteración, pero es muy difícil hacer una transliteración, no solamente por cultura, sino por espacio de tiempo. Sin embargo, esta Biblia lo intenta hacer. Es un gran desafío que quiso aceptar y realizar. Y así está la cuarta generación, así la cuarta edición de esta Biblia textual. Así que aquí tenemos las abreviaturas de todo lo que tiene que ver con no solamente los textos antiguos que se van a citar, de dónde se sacaron esa expresión, sino también todo lo que tiene que ver con una hilada de frases donde están allí su simbología a propósito que esta Biblia creó para la interpretación correcta del texto bíblico de la Biblia textual, cuarta edición. Así que aquí tenemos todo el prólogo describiendo cada uno de los textos más conocidos de la antigüedad, de donde se sacaron las interpretaciones y la traducción de esta Biblia textual, cuarta edición. A lo largo de todo con una letra legible, pero con poca impresión de tinta. O sea, se ve, pero hay que apuntar bien e enfocar bien la vista. Luego aparece aquí el comienzo del nuevo pacto. Y la Biblia va a ser toda igual, no vamos a quedarnos viendo mucho porque no tiene mucho más que la Biblia, solamente la Biblia, y tiene debajo, aquí estamos en Génesis capítulo 1 y se lo voy a mostrar, tiene 2 columnas del texto bíblico a lo largo de toda la Biblia y luego de una pequeña línea, allí se encuentran las notas de explicación de cada palabra. ¿Por qué? Porque realmente tiene muchos cambios en el texto bíblico. Y para saber de qué se trata, mínimamente te va a derivar al comentario para decirte por qué eligió esa palabra y qué significa. Y si esa palabra o la explicación del por qué se eligió esa palabra en la traducción necesita una mayor explicación, va a tener un número específico para poder ir al índice de notas que está al final de esta Biblia y allí vamos a ver toda la argumentación del por qué se eligió esa palabra y también qué quiere significar esa palabra en este contexto del pasaje. Ahora bien, nos vamos a encontrar con muchísima Biblia en una letra sí muy legible, será tipografía 10 tranquilamente, esta Biblia es de letra muy legible, con solamente la Biblia a lo largo de todo, mis hermanos, toda la Biblia va a tener
solamente el texto en 2 columnas y donde sea necesario allí los comentarios para explicar el porqué de esa palabra en ese versículo específicamente o de esa frase en ese versículo específicamente. Y así vamos a llegar al final del libro de Apocalipsis, donde nos encontramos aquí con esto que les decía hace minutos, que tiene que ver con las notas en pasajes especiales. Y allí cada una de estas notas se va a tomar sus argumentos y cantidad de renglones para poder argumentar el porqué del análisis, cómo se llegó a esa palabra y por qué, y en ese contexto también explicar entonces si se llegó a esa palabra, qué significa en el contexto del pasaje. Ahora, esta Biblia tiene todas estas notas de pasajes especiales a lo largo de toda esta cantidad de notas. Y pasando ellas, tenemos aquí las tablas de pesos y medidas y algunas gráficas anexas a todo color en papel e ilustración, muy bonitas, sobre las diferentes partes de lo que tiene que ver el hebreo, el griego. Sí, allí, testigos del viejo pacto, podemos ver aquí un cuadro, el desarrollo temprano de la escritura hebrea aquí, luego el cruce del Mar Rojo por el pueblo de Israel. Bueno, algunas ilustraciones que van a servir de guía para la interpretación de algunos eventos bíblicos. Y así terminamos con la reseña de la Biblia textual, cuarta edición. Una Biblia que no tiene mucho, pero en sí te atrapa el hecho de que sea una versión en sí misma con bastantes cambios en el texto bíblico. Por ejemplo, aquí en Juan capítulo 1, versículo 14, donde en la Reina Valera 60 dice que Dios se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Un pequeño ejemplo entre muchos. Por ejemplo, aquí dice en la versión de la Biblia textual, y el Logos, hablando de la palabra, el término Logos, se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego, a partir de allí, el contexto va a ser bien entendido, pero hay ciertas palabras que pueden ser entendidas desde el punto de vista de cómo se quiso decir en aquel momento. Y esto de habitó entre nosotros, la Biblia textual dice tabernaculizó, como si fuera el tabernáculo de reunión, así como fue en el antiguo pacto, ¿no? Y de esa manera nos va llevando por ciertas palabras específicas que utiliza al respecto. Ahora bien, esta Biblia es una Biblia muy particular porque es una versión en sí misma. Y los creadores de esta cuarta versión han definido el capítulo 1, versículo 14 del Génesis, cambiando una palabra que le cambia muchísimo el sentido a todo el pasaje. Y de hecho ha sido muy controvertido y es parte de un debate abierto aún hoy sobre el porqué del uso de esa palabra. Dice la Biblia, normalmente en la versión Reina Valera 60, en el versículo 1:14 de Génesis, que Dios creó las lumbreras. La lumbrera mayor para que señorase en día y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Y nosotros entendemos desde hace siglos, y creemos que es así, que Dios creó la lumbrera mayor, que era el sol, y la lumbrera menor, que era la luna. Sin embargo, en la cuarta edición de la Biblia textual, no así en las otras versiones, sino en la cuarta versión, los editores han cambiado la palabra lumbreras por palabra maldiciones. Así como te digo, maldiciones, te lo voy a mostrar. Dice aquí en Génesis 1:14, y dijo Elohim, ¿no? Porque en vez de decir Dios, aquí nombra el Dios trino, el Dios en plural, el Elohim. Y dijo Elohim, haya maldiciones en la expansión de los cielos para dividir el día y la noche, y sean para señales para los tiempos señalados, y para días y años, y así sigue diciendo después. Pero uno puede decir, bueno, ok, Dios crea las lumbreras. ¿Para qué? Para que sea de señales en el día, en el año. Bueno, ahí entendemos que es el sol y la luna. Y ellos también lo entendieron así en las primeras 3 ediciones de la Biblia textual. Pero en esta cuarta edición han cambiado la palabra lumbreras por la palabra maldiciones. Y hay una gran argumentación de parte de ellos también en la parte final de la Biblia del por qué realizan este cambio. Y bueno, se armó un debate impresionante entre el mundo escolarizado bíblico cristiano porque no están de acuerdo nadie con que pongan la palabra maldiciones. No están para nada de acuerdo, no están de acuerdo. Sin embargo, ellos siguen pensando que la palabra es maldiciones, que Dios creó las grandes maldiciones.
versiones, una para señorar del día y otra para señorar de noche. Y eso es muy complicado porque en realidad ahí nos ponemos a intentar juzgar intenciones y no tenemos la posibilidad de hacerlo. Ni yo personalmente soy biblista en profundidad de estudio y preparación. Así que simplemente les digo el debate que hay actualmente con esta Biblia Textual cuarta edición. Les digo más, simplemente se los muestro porque está el debate en las redes, entre los que sabemos del tema. Pero mi intención no es ni desprestigiar esta versión de la Biblia, porque hay muchos otros pasajes que son muy bonitos, ni tampoco atacar a esta editorial para nada. No, simplemente me vi en la posibilidad de darle respuesta a un comentario de uno de ustedes que nos dijo qué nos parecía esta Biblia y qué nos parecía el versículo 1.14, donde habla de que Dios creó las maldiciones. Y en base a eso es que estoy haciendo este review, esta reseña de esta Biblia Textual cuarta edición, y la presentamos delante de ustedes y le mostramos el, versículo del debate. Aunque tiene otros pasajes de la Biblia que también son extraños, porque usa palabras que por allí no estamos acostumbrados, pero desde el argumento que presentan dicen que esa es la palabra. Y lo mismo decimos aquí que decimos siempre en los comentarios cuando la gente nos dice, pero Rodo, ¿esto está bien, está mal? Bueno, lo que decimos es lo que dice el apóstol Pablo: examinadlo todo y retened lo bueno. Si te parece que no es así, como a mí me parece que ahí le erraron, lo dejo de lado eso, pero sigo viendo y tomando como referencia por ahí algún otro pasaje. Otros más radicales dirían, por ese error, no, mejor desecho esta Biblia, no quiero saber nada con esta Biblia, prefiero invertir mi dinero o mi esfuerzo en estudiar otra herramienta bíblica. Y está bien, no hay problema con que lo hagan, pero desde aquí, desde este canal, queremos mostrarle una Biblia más, una versión más, que es la Biblia Textual cuarta edición, específica, especial, diferente, pero bueno, por lo menos cumplimos con esto de ser un canal que muestra material cristiano para que ustedes en lo personal saquen conclusiones. Que tenés que comprarla, que no tenés que comprarla, decidilo vos, igual es muy difícil conseguirla, pero sin embargo aquí la hemos podido conseguir para que te llegue a vos este material directamente, para que puedas verlo en este video de reseña específica sobre la Biblia Textual cuarta edición. Y les digo que me costó un poco hacerlo porque no sabía si mostrarlo o no. Realmente lo que menos quiero es ser de tropiezo al reino de los cielos a través de este canal. Quiero ser de edificación para tu vida. Por eso simplemente mostramos la Biblia, mostramos el contenido, mostramos cómo se hizo y para qué se hizo, y mostramos aún algunos pasajes de debate abierto que hay en las redes sociales. Así que espero que te haya gustado el video, y si te gustó, ponele me gusta, y como siempre decimos, déjanos un comentario, que tu comentario nos alienta muchísimo. Suscríbete al canal y aprovecha todas las listas de difusión de todos los videos que tenemos para poder bendecir tu vida y ayudarte a edificarte en el propósito de Dios. Chau, chau.